Buenos días. En esta ocasión pues daré una pequeña presentación sobre mis aprendizajes de la asignatura Psicología de Género dentro de la maestría en neurociencias. Mi nombre es Karen Ramírez. Para iniciar esta pequeña presentación pues hay que tener en cuenta ciertas definiciones. Incluso la Organización Mundial de la Salud pues ha definido la sexualidad humana como una interacción dentro de complejos factores, tanto factores biológicos, psicológicos, sociales, culturales o incluso éticos o hasta religiosos. Pero hay que tomar en cuenta que dentro de la sexualidad humana, pues hay cierta terminología que puede ser muy similar, pero hay que tratar de diferenciarla. Como por ejemplo, la definición de sexo biológico, pues se refiere a aquellas características físicas, genéticas, cromosomáticas que se tiene el individuo desde su nacimiento. Por el contrario, el género es más que todo un constructo social, es una construcción social dependiendo de la sociedad en la que se encuentre el individuo, dependiendo de los roles asignados que se le dé al individuo en su sociedad donde se encuentra, que puede influir en cómo este persona va a comportarse. De igual manera, pues la orientación sexual se refiere más que todo a aquella atracción física y emocional que se tiene hacia otro individuo. Y también hay otros términos que pueden confundirse, como en el caso de la identidad de género o la expresión de género, que en el caso de la identidad de género, pues se refiere más que todo a cómo la persona se percibe a sí misma, cómo se considera qué es, si es una mujer, si es un hombre, si es otro género o es un género no binario. En cambio, la expresión de género es cómo esa persona se va a presentar al mundo, es cómo esa persona, dependiendo de cómo se percibe, es cómo lo va a expresar ante la sociedad, ya sea en su forma de hablar, en su forma de vestimenta, en su forma de comportamiento, y no necesariamente la identidad de género o la expresión de género va a estar concordando con el sexo biológico al nacer, puede ser diferente. También hay que tomar en cuenta que dentro de la sexualidad humana, pues hay estructuras cerebrales que están implicadas dentro de su regulación. Por ejemplo, el hipotálamo es una estructura muy crucial para orquestar este inicio y esta regulación de la sexualidad humana. Hay núcleos dentro del hipotálamo que tienen ciertas funciones específicas, como por ejemplo el núcleo medial preóptico, que está relacionado con la excitación sexual, con el deseo sexual, con esa preparación que se tiene de esa respuesta del cuerpo antes de comenzar esa actividad sexual. Por el otro lado, también tenemos en cuenta la corteza somatosensorial, que es una parte del cerebro principalmente responsable de procesar pues esa información sensorial de la piel. Es decir, cuanto más sensible sea una zona de la piel, mucho más erógena será y por ende tendrá una mayor representación en la corteza somatosensorial. En cambio, pues aquellas zonas de la piel que no sean tan erógenas, pues probablemente tengan una representación menor en esta corteza somatosensorial. También hay amplias regiones del cerebro y del tronco encefálico que están relacionadas en la sexualidad humana, que se ha visto que se activan en situaciones de placer o deseo sexual, como por ejemplo la ínsula, los ganglios basales, la corteza temporal, la corteza parietal superior, el núcleo accumbens, la corteza prefrontal dorsolateral o el sistema límbico, que incluye esa unión del hipotálamo con la amígdala y que están relacionadas con estas respuestas emocionales y físicas que se van a presentar en esta respuesta sexual humana. También hay que tomar en cuenta que para que se dé esta respuesta sexual humana, pues hay diferencias sexuales que ocurren en nuestro cerebro, pues desde que estamos en la gestación, en el embarazo. Es decir, que dentro de las primeras semanas de gestación, a partir generalmente de la sexta a octava semana de gestación, es cuando se comienza a dar esa diferenciación sexual en nuestro cerebro, como por ejemplo aquellos embriones o fetos que contienen el cromosoma Y.
Este pues se caracteriza porque expresa un gen denominado SRY y este gen está relacionado con la producción de la hormona sexual testosterona, que es de mayor cantidad en hombres. Entonces, este gen hace que se llegue a producir mayor cantidad de esta testosterona en esas gónadas embrionarias y por ende se va a liberar en el torrente sanguíneo, va a atravesar la barrera hematoencefálica y va a contribuir en el cerebro para que se dé ese proceso de masculinización cerebral. En el caso de los hombres. Es por esa razón que las hormonas sexuales, tanto testosterona como estrógenos, son muy importantes porque tienen acciones sobre áreas cerebrales. Por ejemplo, en el caso de la testosterona, pues tiene cierta acción sobre áreas cerebrales como la amígdala, que está relacionada con procesar y regular las emociones, la corteza prefrontal, que está relacionada con funciones ejecutivas, que incluye la toma de decisiones, la planificación, también está relacionada con modular el sistema de recompensa, regular la motivación, el placer. De igual manera, el estrógeno está muy relacionado con realizar esta plasticidad sináptica, es decir, esa modificación de ciertas conexiones cerebrales. También tiene acción sobre áreas cerebrales como el hipocampo, que están relacionadas con el aprendizaje, la memoria. Es por esa razón que se ha observado en diferentes estudios que cuando se miden los niveles hormonales de las mujeres que están en su etapa reproductiva, generalmente en la fase folicular de su ciclo menstrual, donde esos niveles hormonales de estrógeno son mayores, en ese tipo de personas se ha hecho diferentes estudios donde se ha observado y ha relacionado esos niveles altos de estrógeno con tener una mejor respuesta en su fluidez verbal, en su memoria verbal y con tener esa protección en su salud cerebral. Es decir, que de cierta manera niveles hormonales de estrógeno adecuados son un cierto protector de nuestro cerebro. Por ejemplo, se ha observado en diferentes estudios que en el caso de mujeres posmenopáusica, donde ya sus niveles hormonales de estrógeno tienden a disminuir, pues de cierta manera tienen un riesgo de presentar cierto deterioro cognitivo o pueden tener factor de riesgo para ciertas enfermedades neurodegenerativas, dentro de las cuales se ha observado un mayor riesgo de Alzheimer. No quiere decir que solo porque ya no se tienen estos niveles de estrógenos adecuados, yo voy a padecer de Alzheimer, ¿no? Pero es un factor de riesgo en donde se ha observado que esta disminución puede ocasionar estas alteraciones cerebrales. También hay otras hormonas pues relacionadas en la sexualidad humana o en esta respuesta sexual humana, como es la oxitocina. La oxitocina pues es una hormona conocida como la hormona del amor, como la hormona del apego, como la hormona de la conexión. Es una hormona que es sintetizada también en el hipotálamo y es liberada en la hipófisis posterior, y esta oxitocina pues se produce cuando tenemos ese contacto físico con otra persona a través de un beso, a través de un abrazo, o también se produce en mayores cantidades cuando se tiene el orgasmo. Y esta hormona, que es conocida como la hormona del apego, como la hormona del amor, es porque establece un vínculo emocional entre el individuo. Aparece ese vínculo, ese sentido de confianza, de cercanía hacia la otra persona. Por eso es muy importante su secreción durante esta respuesta sexual humana. También otros neurotransmisores como la dopamina están implicados en la respuesta sexual humana, que tienen acción sobre el sistema de recompensa del cerebro, en su acción en la motivación, el placer, la búsqueda de experiencias gratificantes, como en el caso de la respuesta sexual humana. Pero también hay que tomar en cuenta que la respuesta sexual humana no solamente intervienen los factores biológicos, no es así, sino que también deben haber otros factores implicados. En este caso, también se debe tomar en cuenta que para tener una respuesta sexual humana de manera adecuada, pues también intervienen factores psicológicos para que se dé de una manera bastante idónea, por decirlo así. De esta manera, interviene también la cognición, las emociones, los pensamientos positivos, negativos, las experiencias
previas que se tengan sobre esta sexualidad. De igual manera, también influye el autoconcepto, en la autoimagen que yo tengo de mí misma como para tratar de tener esta respuesta sexual humana de manera adecuada. De igual manera, pues también la percepción corporal, pero también pueden haber otras alteraciones que pueden darse en la respuesta sexual, que puede ser un deseo sexual disminuido, disfunciones eréctiles, anorgasmia, también otros trastornos como en el caso de las parafilias o trastornos parafílicos, que es ese interés sexual que se desvía de esas normas culturales convencionales, en donde para el caso de diferenciar una parafilia de un trastorno parafílico, pues en el caso del trastorno se denomina así porque ya ocasiona un malestar personal, ya puede ocasionar un problema de ansiedad, culpa, vergüenza. Por otro lado, también puede haber una disfuncionalidad en su vida diaria, en su trabajo, en las relaciones interpersonales y puede haber un daño a terceros o daño a sí mismo. Por el contrario, en la parafilia solamente es ese interés sexual que se desvía de esas normas culturales convencionales. En cambio, en el trastorno, pues sí, ya va a ocasionar esa alteración, ese propio afectación en su malestar, en su disfuncionalidad, o puede haber un daño a sí mismo o daño a terceros. Eh, Podemos llegar a decir que entonces la actividad sexual está profundamente ligada a procesos cerebrales que involucran emociones, recompensas, motivación, memoria. También las hormonas como la testosterona y los estrógenos pues tienen un impacto importante en el deseo y en el comportamiento sexual. La neurociencia pues demuestra que la sexualidad humana es el resultado de una interacción compleja entre la biología, el cerebro, las hormonas, las experiencias personales y pues el contexto cultural. En resumen, la sexualidad humana es un proceso complejo y multifacético que involucra una red de áreas cerebrales trabajando en conjunto para procesar estímulos, generar emociones y facilitar pues esa experiencia sexual. Pues esto he traído dentro de mis aprendizajes de la asignatura. Gracias, licenciado, por los conocimientos que nos impartió y que nos van a beneficiar para ponerlos en práctica en nuestras diferentes profesiones. Muchas gracias y feliz día.